Hola, yo soy Martín Arellano, soy periodista, soy escritor, soy originario de la Ciudad de México, aunque ahorita estoy radicando temporalmente en Mazatlán, Sinaloa. Hice toda una trayectoria bancaria y después decidí hacer la carrera de licenciatura en periodismo y publicidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Me dediqué muchos años a dar conferencias y cursos para empresas en México. Y un día decidí empezar a hacer periodismo hablando de temas empresariales. Y ahí fue como empecé a escribir durante muchos años, desde el año 2002, empecé a escribir temas relacionados a empresas, a capacitación, a formación humana, hasta que en 2014 empecé a trabajar como funcionario público en un gobierno en Sinaloa, en el área de comunicación. Al retirarme de ese gobierno, decidí prepararme más para escribir sobre temas relacionados a la política, a la sociedad, y me involucro en la campaña de López Obrador y empiezo a trabajar más en forma y sacamos un portal que se llamaba Twister y las benditas redes en ese año de 2020 más o menos, y de ahí ya me seguí totalmente dedicado al trabajo en redes sociales y a hacer periodismo. Bueno, el hacer periodismo siempre es difícil, o siempre fue difícil, porque no había un espacio realmente, ¿no? Muchos periodistas no tenían otro camino que seguir periodismo corporativo. Cuando llega el presidente López Obrador, surge una invitación para trabajar en un canal de streaming con la periodista Guadalupe Lizárraga, pero se frustra por el tema del COVID. Ahí me invitan posteriormente de la misma empresa a hacer un programa virtual. Hicimos un programa virtual con reporteros en Europa, algunos en México, y aunque el proyecto terminó muy pronto, la experiencia fue muy enriquecedora porque nos dimos cuenta que las noticias estaban donde está la gente. Entonces había que trabajar la noticia donde está la gente y utilizar o aprovechar, si es la palabra correcta, lo que la gente te dice para construir la información y, por supuesto, contrastarla, hacer la investigación, darle forma. Y nos dimos cuenta que ese era el camino de la información. Por eso, para mí, es muy importante el trabajo de las mañaneras, ¿no? Cuando sabía que iba a estar con ustedes y me preguntaron qué tema, yo decía, las mañanas tienen un peso muy importante porque es un ejercicio que engloba muchas cosas. Primero, el dominio de una agenda. Después, el informar cosas que no se informaban habitualmente. Y yo creo que la más importante fue darle el lugar a millones de mexicanos que no se sentían representados en ningún lado. Las personas hablaban en la calle de los problemas cotidianos, políticos, pero no aparecían en los medios, ¿no? Ni en los escritos, ni televisivos, ni en radio. Es con el presidente cuando empieza a surgir una narrativa que las personas voltean y te dicen, es cierto, es que eso es lo que yo decía, lo que es el presidente es cierto. Y entonces yo tuve una experiencia el año pasado, estuve trabajando en las calles, calle por calle, recorríamos calles por calle, y me llamaba mucho la atención que pasabas por una casa y en la ventana estaban viendo la mañanera, aunque sea repetida, y pasabas por otra casa y estaban viendo otro programa de algún youtubero. Y veías y escuchabas, y a la gente parada fuera de las tiendas hablando de lo que decía el presidente. Yo no lo había visto, vivido en la Ciudad de México más de 40 años, jamás lo había visto, el involucramiento de la gente. Entonces yo le preguntaba al del camión, le preguntaba al de la tienda, y empiezas a darte cuenta que el poder de las mañaneras no solo es informar, es educar, es darle un sentido político a la gente, es hacerla existir. Y entonces el ejercicio de la mañana se vuelve poderosísimo, sobre todo cuando los medios de comunicación y los periodistas no se dan cuenta ante qué están y siguen sin darse cuenta ante qué están. El cambio de personalidad de la presidenta Claudia Sheinbaum genera ciertas expectativas, pero nos da pautas diferentes. El presidente era más extensivo, nos daba más clases de historia. La presidenta es directa. Periodistas que antes hacían show en las mañaneras, simplemente ayer estaban totalmente descuadradas, ¿no? Los colegas youtuberos que luego salen
igual, o sea, ya están más acotados, pero las respuestas son más directas, digamos, más fuertes, yo no diría más rudas, pero yo sí creo que son más contundentes. Por ejemplo, el tema de la Suprema Corte, ¿no? Es una provocación, sí, pero la reforma va. Es contundente, no hay vuelta de hoja. No deja nada a la duda. Y entonces seguimos reteniendo esa narrativa desde el Palacio de Gobierno, pero también seguimos informando, porque por ejemplo hoy se presentó el tema de que sustituye a quienes en las mentiras a través de Infodemia, y da mucho material para trabajar. Entonces, por ejemplo, cuando yo saqué el programa de Twister y las benditas redes, mi material de trabajo era lo que había en Twitter, que hoy es X. Y tú te metes a X y encuentras mucho material producido por gente que sigue el movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, ahí cuando encuentras eso, sigues encontrando material porque te indica cómo está pensando la gente común y corriente, cómo están pensando las personas respecto a la presidenta. Yo veo que sí se extraña al presidente López Obrador, pero veo cómo la gente rápidamente se subió a la nueva narrativa, está asumiendo muy rápidamente el estilo de la presidenta Claudia Sheinbaum y se sigue trabajando. Y yo me atrevería a decir, aunque a esto no le va a gustar a muchos, que el pueblo que está en X está rebasando a las propias voces oficiales de la 4T en cuanto a lo que percibe. Por ejemplo, con el tema de la reforma judicial aparece Eduardo Andrade, el doctor Eduardo Andrade, y su cercanía con la gente, contestarle a la gente y la gente pregunta. Eso crea una dinámica entre la sociedad y las voces autorizadas. Encontramos a Andrés García Reper, por ejemplo, también. Pero el caso de Eduardo Andrade me llama mucho la atención, porque ni siquiera las voces de la 4T han logrado esa conexión. Y eso es muy importante, porque hablamos de un gobierno que es popular, que es un gobierno del pueblo, que ha hecho que el pueblo tenga orgullo de sus raíces, sepa que tiene un poder en las urnas, que sepa que puede decidir. Esto fue lo que pasó con el Plan C, pero también tiene un poder en la narrativa. Y la narrativa popular es muy poderosa. Y creo que ha crecido, se está desarrollando, y eso es lo que hace sumamente importante el trabajo de ustedes y de nosotros. Sí, la importancia de las mañaneras en cuanto a la educación cívica, a la educación política de los ciudadanos, es muy importante, pero la humanización del poder. Lo veíamos con López Obrador, la gente lo abrazaba, se tomaba la selfie, lo estamos viendo con Claudia Sheinbaum, igual la gente se empieza a conectar con ella. De hecho, esa labor que hizo el presidente de irla involucrando a través de las giras que él hacía, permite que haya una humanización del ejercicio del poder. Y esto es sumamente importante, porque finalmente no puedes gobernar sin la gente. Y esa conexión te permite la politización, la educación, la información. El canal de ida y vuelta de lo que está pasando afuera y lo que está pasando adentro, porque cuando, por ejemplo, yo que he vivido muchos años en el interior de la República, decía López Obrador que las banquetas son muy estrechas. Yo viví más de 40 años en la Ciudad de México y nunca tuve contacto con la clase política. En provincia es imposible. Todo está conectado. Entonces, te das cuenta la importancia de conectar a la gente con sus autoridades. De hecho, yo te puedo decir que muchos gobiernos de la 4T en el interior del país no han entendido la importancia de involucrarse con la gente. Pero evidentemente la mañanera es un ejercicio que está haciendo que algunos gobernadores empiecen a ser más visibles, empiecen a trabajar mejor en sus redes sociales, se empiecen a conectar mucho más con la gente. Y esto es un proceso de aprendizaje para todos. La transformación del ecosistema mediático es muy importante y se va a dar. Yo decía al principio que los medios no habían logrado entender la transformación. O sea, vemos a un Joaquín López Dóriga desfasado, a un Ciro que prefiere aventar el arpa y a muchos realmente perdiendo el tiempo
porque no han entendido que el tiempo donde eran unos dioses, unas divas de la información se acabó. Eran traficantes de la información. ¿Qué es lo que sigue? Cuando nosotros lanzamos Twister y las benditas redes en 2020, teníamos claro que no podíamos simplemente depender de lo que producía la industria de medios. ¿Hacia dónde va todo esto? Los actuales periodistas, medios independientes, tienen que aprender a hacer investigación, tienen que aprender a trabajar en conjunto porque necesitan reportear, necesitan investigar, necesitan construir la información. O sea, hay programas muy buenos que están analizando las noticias, pero son noticias producidas por los medios corporativos. Y los medios corporativos tienen sus propios intereses. Ahí nos falta información. Por eso la mañanera es tan importante, porque la presidenta nos está dando la información que no va a aparecer en los medios escritos y mucho menos en la radio o en la televisión corporativa. Creo que lo que sigue es que aquellos que hacen noticias en redes sociales tienen que aprender a compartir y a construir cosas más grandes, cosas más nacionales, más regionales, para que no te quedes en el reportaje o en la entrevista local o en el análisis de las noticias de los periódicos locales, porque evidentemente los que estamos en la Ciudad de México pues sí tenemos una gran variedad de noticias, pero cuando tú vas al interior del país hay lugares donde hay un puesto de periódicos cada 500 calles, ¿no? Entonces, es muy importante la mañana, pero también quienes nos dedicamos a construir información, a procesar la información, tenemos que establecer alianzas con otras personas, entrevistar a otras personas que se dedican a lo mismo para empezar a semblantear cómo está el sistema, el ecosistema de noticias del país, porque lo estamos viendo, por ejemplo, con los temas de la violencia, ¿no? Realmente, los que estamos en las plazas sabemos qué está sucediendo, pero cuando llegas a la Ciudad de México, que se supone que es la más informada, te das cuenta que desconocen lo que está pasando en esas plazas, que no alcanza a llegar. Entonces, en esos vacíos que te encuentras de información es donde entra la infodemia, donde entra la desinformación, donde entra la mala fe de los medios. Y esos son los espacios que tenemos que empezar a cubrir. Yo creo que el primer paso de la Alianza de Medios Independientes es para que se conocieran. Ahora, la utilidad, de acuerdo a lo que escuché a algunos, fue relativa, pero no todo lo puede hacer el gobierno. Tiene que haber mucho trabajo por parte de los que están iniciando, porque el periodismo finalmente es una ciencia social que requiere de la investigación, la argumentación, que requiere de mucho trabajo. Y muchos colegas pues todavía no han entendido que hay que seguirse preparando, hay que seguir construyendo, hay que apartarse de los vicios que existen en los medios tradicionales de comunicación. Hay que tener respeto para quien te está mirando, porque también a veces nos falla la presentación, el lenguaje. No, tenemos que construir, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, porque es muy cierto, los que están en los medios corporativos, muchos de ellos han seguido estudiando a lo largo del tiempo. Que sus principios y sus valores corresponden a otras realidades, es cierto, pero nosotros también estamos obligados a construir. Hay algo que es positivo, que la gente que es de izquierda está obligada a leer más, está más preparada, está más consciente de la realidad del país. Pero eso no implica que no tengamos la responsabilidad de prepararnos para hacer mejores programas, para estudiar las técnicas de periodismo, para estudiar todo aquello que hace que nuestros programas sean mejor presentados, ¿no? Porque finalmente hay colegas que les va muy bien con su monetización y que pueden ir escalando, ir construyendo hacia arriba y tener mayor penetración. Pero para eso necesitamos que crezcan muchos, para que de esos muchos vayan saliendo los líderes de opinión que en un futuro este país va a necesitar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Arellano. Estudié la carrera de Periodismo y Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tengo un canal que se llama Twister y las benditas redes. Estamos en Facebook.
Y los invito a que vean la 4TV y que la sigan impulsando porque son espacios necesarios para que todos aquellos que estamos de acuerdo con el proyecto lo sigamos haciendo crecer y se vuelva poderoso.